Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos desde el Maule Sur, desde Linares, desde orillas del Achibueno, transmitiendo nuestro programa Maule Constituyente. Hoy día tenemos nuestro tercer capítulo. El tema que vamos a conversar hoy es muy interesante, es relacionado al proceso constituyente y participación ciudadana. Queríamos avisarles que lamentablemente hoy día, por un imprevisto, nuestro querido amigo y abogado acá de Linares, Tomás Jordán, no nos va a poder acompañar, pero ya quedó comprometido para sumarse a otro capítulo de nuestro programa, así que ahí vamos a poder conversar con él y aclarar ciertas dudas respecto al proceso específicamente con Tomás. Pero hoy día la excelente noticia es que tenemos una tremenda invitada. Ella es Pamela Figueroa, es politóloga, es profesora de la Universidad de Santiago, es doctora en estudios americanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y tiene un máster de estudios latinoamericanos por la Georgetown University. Pero principalmente, Pamela es una gran amiga y tenemos varios temas que nos gustan mucho, que vamos a conversar hoy día. Nos encanta Latinoamérica, nos gustan mucho los temas políticos y principalmente el proceso constituyente. Muy buenas tardes, Pamela, gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar aquí en este espacio conversando sobre todo el proceso constituyente que estamos viviendo en un momento de muchos cambios, no solamente en Chile, sino como tú decías, también en América Latina. Sí, quería aprovechar, antes de entrar ya directo en materia, de hacer un par de menciones de temas importantes que han pasado hoy día, que creo que es importante resaltar acá en el programa. El primero es que hoy día es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Creo que es importante dar una pausa y hacer presente esto, un día importante que hay que tener muy presente. Lo segundo que quería comentar, que fue noticia también hoy día durante el día, se nombró a Cristian Barra, ex jefe de Estadio Seguro, como coordinador de la macrozona sur de la Araucanía. Esperemos que le vaya mejor que como le fue en Estadio Seguro, porque tiene una gran tarea por delante. Y sin duda otra de las noticias que marcaron la jornada del día de hoy fue el lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona a los 60 años. Para los que somos futboleros es un día fuerte, es un gran ídolo, un referente del fútbol y nos tomó a todos un poco por sorpresa. Quería hacer estos pequeños comentarios del día antes de entrar directamente en materia y en tema constituyente. Pamela, lo primero, ¿te sorprendió los resultados del plebiscito del 25 de octubre? ¿Sabes qué? No me sorprendió por la siguiente razón. Bueno, como tú contabas, nosotros nos conocemos hace bastante tiempo, nos tocó trabajar juntos también en temas de cambio constitucional hace unos años durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y cuando empezamos a hacer el diseño del proceso constituyente en el año 2014, bueno, yo era jefe de la división de estudios del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, entonces me tocaba estudiar y ahí estuvimos analizando muchas como, no solamente encuestas, sino que también focus group que estaban haciendo distintos académicos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y centros de estudio en general, y nunca, pero nunca bajó del 70% la aprobación del cambio constitucional. Entonces, la verdad es que creo que esa era como una fuerza social que venía hace mucho tiempo y que cuando se logró canalizar eso a través de este plebiscito, se reflejó lo que representaba la sociedad chilena. O sea, el 78% yo creo que es algo que venía muy marcado hace varios años en Chile, probablemente desde el año 2011, con el ciclo de protesta estudiantil que puso como bandera el cambio constitucional. Desde ahí en adelante nunca bajó del 70% la aprobación de la idea del cambio constitucional. Y también ya en esos estudios del año 2011-2012, varios estudios que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la entidad de Naciones Unidas que estudia la democracia, ya se está hablando de que las personas, si bien están como disconformes con el sistema político, pero no disconformes con la democracia, sino disconformes en cómo funciona el sistema político, todas había un porcentaje muy importante, más del 50 y 60% de personas que querían
como que se generaran reformas políticas y el cambio constitucional. Y que además querían que ese cambio fuese a través de un proceso democrático, es decir, que se eligieran personas que estuvieran como única tarea hacer el cambio constitucional. Entonces tampoco me sorprendió lo de la Convención Constitucional. ¿Ya? Yo creo que eso expresa un sentimiento que tiene la ciudadanía muy masivamente hace más o menos 10 años. Y bueno, sí creo que me sorprendió positivamente fue la cantidad de gente que fue a votar, porque era difícil que la gente fuera a votar en pandemia. O sea, todos estábamos un poco preocupados, no sabíamos cómo iba a ser. No hubo, fue esta una elección muy rara porque no hubo como campaña presencial, la mayoría de la información la recibimos así vía online o por radio, televisión. Entonces que votaran más del 50%, eso sí me sorprendió, creo que, pero como una muy buena noticia de que a pesar como de la crisis económica, de la crisis sanitaria, de la incertidumbre que generaba toda la revuelta social que venía de fin del año pasado, al final los chilenos, las chilenas creemos en la democracia y eso estuvo como presente ese día. O sea, fue muy impactante ver cómo mucha gente fue a votar el 25 de octubre. Oye, Pamela, me quería colgar algo de la primera parte que dijiste. Si bien la ciudadanía estuvo o viene dándole vuelta a este tema hace bastante rato, y como bien tú también dijiste, nos tocó trabajar por un par de años en el proceso constituyente, en todo esto. Tú coordinaste el proceso completo, a mí me tocó participar en la etapa participativa, valga la redundancia. Pero me parece, y acá te quiero preguntar, que la posición de la élite, de los partidos políticos, de la opinión pública, no era tan proclive a estos temas. O sea, ahora un tema que ya está instalado, que está bien fuerte y posicionado. En esa época parece que había bastante resistencia. Algún político habló de fumar opio. Los partidos políticos no se veían muy convencidos de este proceso constituyente ciudadano, participativo. ¿Cómo lo ves tú ahora con la perspectiva de 5 o 6 años? Sí, yo tengo una percepción muy similar a la que tú dices y yo creo que en general, no solo en el proceso constituyente, yo creo que hay un desfase entre la élite, no solo política, también empresarial, social, con el sentir ciudadano, como que la desigualdad económica que vive en nuestro país se expresa en muchas cosas, esa como desconexión. Bueno, eso tú dices bien, yo creo que uno de los grandes problemas que hubo en el año 2015, 2016, cuando se está diseñando y convocando el proceso constituyente, era que en general a muchos actores de la élite no les gustaba la idea de abrir la participación pública, ¿ya? Y en general los detractores de la participación dicen es que es muy lento tomar una decisión con que la gente participe, es muy caro porque hay que invertir recursos para que la gente pueda participar en las condiciones que tiene que participar. También dicen, si uno convoca a la gente a participar, esto puede generar un desorden, un caos, o puede generar demasiada expectativa. Entonces, esas creo que yo que son como las 4 líneas de los que son detractores de la participación y tratan de señalar de que mejor hacer las cosas como siempre se han hecho. Y esa doctrina, en el fondo, de tomar decisiones, no todas las decisiones son oscuras, lo que pasa es que a veces son decisiones entre muy pocas personas, como un patrón oligárquico, digo yo, de cómo se toman las decisiones, eran muy reticentes a la participación, no lo creían posible, eran incrédulos, y eso no solamente como en los políticos, yo te digo que eso también nos pasó mucho con los académicos, ¿ya? Nosotros nos reunimos muchas veces con investigadores como para tener sus ideas, los avances de las investigaciones que estaban haciendo, y los investigadores también pensaban que la gente no iba a querer participar, porque miraban los datos que la participación iba a la baja. Pero sí, todos los como dirigentes sociales están muy claros de que la gente lo único que quería era participar. Todas las dirigentes sociales nos dijeron, no, si arman un proceso que sea lo más abierto y transparente posible, la gente va a responder y va a participar. Y así fue, o sea, creo que eso también demuestra que la ciudadanía
ha evolucionado como en la propia conceptualización de la democracia, de lo que se espera de la democracia, de cómo tiene que funcionar la democracia. Y eso está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo, lo vemos en toda América Latina, pero también está pasando en la mayoría de los países. Entonces, esa resistencia a la participación no era solamente resistencia a la participación, también era una resistencia al cambio, a la reforma profunda, porque al final siempre se quiere creer que no es necesario hacer cambios tan profundos para solucionar los problemas. Pero yo creo que Chile vivió un ciclo bastante virtuoso de democracia, de desarrollo entre la década de los 90 y el 2010, 2011. A mí me gusta rescatar ese proceso porque, no sé, me tocó ser de la generación que me tocó la transición a la democracia, y crecer en dictadura es algo muy distinto a una democracia que no funciona tan bien. O sea, entonces creo que el círculo entre el 1990 y el 2010 fue bastante virtuoso, hubo muchas cosas que no se hicieron, pero ese ciclo se fue cerrando fundamentalmente porque yo creo que también la democratización hizo que todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos tuviéramos más conciencia de la importancia que es participar en las decisiones públicas. Y eso creo que es el desafío que viene ahora. Es interesante porque esto también nos da un poco de contexto, o sea, todo el momento constituyente que estamos viviendo ahora, en realidad es un momento más amplio, se viene forjando desde el 2006, 2011, como tú comentabas, toma un poco de institucionalidad o un proceso un poco más claro, se canaliza a través de esta, yo llamo que es una visión de la presidenta Bachelet, porque no parecía, como tú dices, algo tan lógico, la élite encontraba que esto era medio raro, los académicos no estaban tan convencidos, pero no deja de ser interesante que la fuerza viene precisamente donde señalas tú, que son desde las bases, desde los movimientos sociales, desde la ciudadanía empoderada. Y creo que eso es muy, muy interesante. Me acuerdo cuando estábamos en proceso todavía de diseño de la parte de la etapa participativa y conversábamos cómo iban a ser estas etapas y veíamos una etapa territorial bien local, que eran los encuentros locales, y después algunas un poco más masivas, que eran los cabildos provinciales y los regionales. Me acuerdo cuando hablábamos encuentros locales autoconvocados, y es como, ¿y se convocarán o no se convocarán? Y de repente empezó a agarrar fuerza, y era cada vez más gente y diferentes instancias participando de eso. ¿Nos puede contar, Pame, para los que no se acuerden o no lo tengan tan claro, cómo fue a grandes rasgos este proceso? ¿Cuáles fueron las etapas que vivimos? Sí, claro. Bueno, a ver, voy a partir por una aceleración que haces tú, que es que yo creo que la presidenta Michelle Bachelet fue una visionaria. Bueno, porque yo creo que ella es una líder de un gran nivel y, bueno, el trabajo que está haciendo hoy día en Naciones Unidas también muestra eso, en el área de derechos humanos, todo lo que hizo en género. Bueno, entonces creo que fue muy importante el liderazgo presidencial, porque el liderazgo presidencial ayudó a abrir muchos caminos en esta élite que no creía que esto era posible. Y la presidenta lo que más pidió es que esto tuviera una participación real de la gente. Entonces, cuando hicimos el diseño, nosotros decíamos, ¿cómo hacemos que la gente se organice si la gente tiene poca confianza en la institución? O sea, si le convocamos un proceso muy tradicional, eso podía tener como un rechazo de la ciudadanía que no creía en esta institucionalidad. Y dijimos, bueno, hagamos algo distinto y pensemos en algo innovador. Y empezamos a mirar qué se había hecho en otros países del mundo, y la verdad es que había muy pocas experiencias participativas en temas constitucionales. Algo había sucedido en Islandia, pero había participado poca gente, más por internet que por otra vía. Las experiencias de la Asamblea Constituyente en América Latina no habían sido tan participativas, sino que el debate se daba dentro de la Asamblea, pero no habían procesos participativos. Y Chile tampoco tenía mucha experiencia de procesos participativos, más que nada hubo mucha experiencia en el área de la salud, y probablemente mucha gente que está escuchando sabe que el sistema público de salud siempre genera procesos participativos, ya que es un mecanismo de relación con la comunidad. Entonces, tomando varias experiencias, dijimos, bueno, hagamos un proceso que estaba muy centrado en un concepto como más teórico, que es la idea de la democracia deliberativa, ¿ya? Donde las personas no solamente votamos por alguien que nos represente, sino que también podemos participar en el debate y la deliberación de los contenidos democráticos, en este caso de la Constitución.
Entonces hicimos un diseño que tenía distintas etapas en el tiempo y territoriales y distintas modalidades de participación. Entonces partimos con una campaña como para romper el hielo, que fue una campaña muy bonita que partió como con un libro que se llamó El Constitucionario, que era un pequeño diccionario de asuntos constitucionales que de hecho se repartió en las bibliotecas públicas, en los colegios públicos, y eso buscaba romper el hielo porque eran conceptos constitucionales con una gráfica hecha por Alberto Montt, que es un ilustrador muy destacado, y hablaba de un tema difícil, pero de una manera fácil, ¿ya? Ese Porque material ahora es como un material de culto, como que la gente lo persigue a ver lo dónde está y persigue, ¿dónde está? Y claro, quiere mucha tomarlo de gente me nuevo. pregunta, bueno, hay algunas cosas todavía online, pero cuando Piñera llegó al gobierno, él bajó la página web, entonces mucho material que había ahí se perdió. Pero bueno, entonces hicimos esa primera parte que fue muy bonito porque fue acercarnos a la gente a conversar sobre la Constitución, y la gente primero pensaba que la Constitución solo podían hablar los abogados constitucionalistas, ya como que siempre las constituciones, además, onda, abogados constitucionalistas y hombres, como que no se veía nada más que pudiera estar ahí. Pero Y cuando la digámoslo gente, también, a ellos les gustaba que así fuera, o sea, les gustaba sí, a los abogados tener totalmente, ese nicho y poder hablar de esto. claro, de como el que sabe. Entonces, eso fue muy interesante porque cuando nosotros hicimos las primeras actividades piloto para ver si resultaba la metodología, muy fácilmente la gente hablaba de la Constitución. Cuando tú le explicabas cuáles eran los temas constitucionales, bueno, la gente tenía opinión. Y yo creo que eso rompió un poco el hielo. La campaña también fue una campaña novedosa porque fue la primera vez que el gobierno hacía campaña por redes sociales. Hicimos campaña por Facebook, fundamentalmente por Facebook, porque creo que es como lo que llegaba a más cantidad de personas. Entonces, el cuento era así. Primero, había una encuesta individual, o sea, tú podías aplicar la metodología desde tu teléfono, desde tu computador, y responder las preguntas que eran todas iguales en lo individual, en los encuentros locales y en el cabildo. Y esa metodología la hicimos pensando en las nuevas generaciones, porque no había mucha cultura de reunirse en grupo, pero sí había mucha cultura de conectarse. Y creo que ahí les chuntamos súper bien porque los que más participaron de esa etapa fueron jóvenes, ¿ya? Sí. Después hicimos los encuentros locales autoconvocados, y eso era como decís tú, ¿qué es esto de autoconvocado? De hecho, hay gente que nos llamaba por teléfono a una línea que teníamos y nos preguntaban, ¿dónde es mi encuentro autoconvocado? Y le decíamos, no, es que usted tiene que autoconvocarse, solamente cumplir la metodología, contestar las preguntas, llenar el acta, registrar a las personas que participaron y luego enviar el acta. Y a la gente le costó entender, pero en las pocas semanas esto aprendió mucho. De verdad, nosotros nunca pensamos que iban a haber más de 200.000 personas participando de este proceso. Me Y acuerdo, Pame, que luego, estábamos ahí, disculpa, sí, estábamos sí, ahí, dale. bueno, ese que hablaba Pame era el call center que partió un par de personas aclarando dudas y terminaba cientos de llamados diarios con un montón de inquietudes y con ganas de informarse. Ese Y call center además, fue no, que, sí, además nos reuníamos diariamente, íbamos viendo los informes y este monstruo empezaba a crecer, porque de repente no, era un par de encuentros y de el, repente en la mayoría de las sí, regiones y todo Chile es gigante. el call center fue genial porque, bueno, en la división de estudios donde yo trabajaba, yo tenía algunos estudiantes en práctica, ¿ya? De ciencia política, fundamentalmente. Entonces dije, bueno, como son de ciencia política, ellos obvio que saben contestar las preguntas, pero pensábamos que iba a ser una pregunta diaria, y de repente nos empezaron a decir, oye, el teléfono suena también por correo electrónico, por distintos canales. Así que tuvimos que llegar a convocar a más practicantes, hacíamos turnos de día y de noche, o sea, de verdad era 24 horas, porque además como pudieron participar chilenos en el exterior, también la gente llamaba a cualquier hora de otro país. Entonces fue muy interesante. De hecho, LUN hizo una nota sobre el call center, porque fue muy como sui generis, era como, pero bueno, así también eso era parte de esta como ímpetu. Otra cosa que fue muy interesante es que para poder facilitar el diálogo, nosotros abrimos a través de la alta dirección pública un concurso para contratar a los facilitadores del diálogo. Y participaron en ese concurso 8.000 personas. Los de la alta dirección pública no lo podían creer porque nunca un concurso público había participado tanta gente. Además que tampoco se pagaba tanta plata ni era un trabajo estable, sino que era participar del proceso por un par de meses.
Y eso fue también así como las primeras señales de que esto se iba a mover muy rápido. Y bueno, Me después de acuerdo la... una, Dale. me acuerdo una vez, Pablo, estaba un sábado en la tarde y yo estaba participando de uno, yo participé de varios. Y estamos en un edificio que tenía como balcones encontrados. Y de repente empezamos a mirar al otro lado del edificio, los otros balcones, y solo ahí en un grupo de departamentos se estaban haciendo tres al mismo tiempo, un sábado en la tarde. Y No, ahí genial. dijimos como, wow, esto, como diría Sí, Clemente Pérez, al revés, esto sí prende. sí, prendió. O sea, bueno, menos mal que Clemente no nos opinó en ese minuto porque no sé qué nos habría dicho, Varios pero lo por ejemplo, hicieron. sí, mucho, ¿no? Aportillaron un montón, como en todo, creo que eso es muy chileno, así que uno de los aprendizajes que yo tuve es que cuando uno tiene una convicción de algo y un compromiso democrático, tiene que avanzar porque de verdad las cosas van resultando. Y bueno, fue muy bonito, yo voy a contar una anécdota. Mi encuentro local autoconvocado fue como con mi familia, ¿ya? Y está todas las generaciones, o sea, mis papás, nosotros los hermanos, los hijos. Y fue muy interesante como ver este diálogo intergeneracional, de hablar del país que, como lo veíamos, o sea, y tantas cosas nuevas, distintas que salieron en la conversación, que también fue como un espacio muy importante para todas las comunidades. Muchos colegios hicieron encuentros locales, los profesores con sus estudiantes, en los trabajos, o sea, eso, y yo creo que eso, lo más importante de los ELA mirado en perspectiva, es que nos enseñó a autoconvocarnos y a deliberar cuando tenemos diferencias y cuando tenemos que solucionar problemas. Y eso fue muy claro después del estallido social, que la gente se autoconvocó con cualquier nombre y se volcó a conversar sobre lo que estaba pasando. Y eso nos permitió la salida institucional. Yo creo que ese es un aprendizaje muy importante para la historia democrática, que también tiene antecedentes, porque mucha de la metodología de los ELA nosotros la sacamos de lo que había sido en la década de los 60 y los 70 la educación popular. ¿Ya? Probablemente la gente más vieja se acuerda de eso, de que en la década de los 60 y los 70 se hacía mucha educación popular, que era un tipo de educación cívica, pero con la comunidad, ¿ya? Es decir, como la gente se juntaba, se reunía y conversaba, y le empezamos a perder el miedo también a hablar de política, porque yo creo que ese miedo a la política viene de la dictadura, o sea, y eso es parte del problema constitucional que tenemos, que como tiene tanta desconfianza de la gente y de la política, cualquier cosa que sea hablar de los problemas y buscarle solución, se ve como algo negativo. Entonces creo que eso también fue muy, muy importante. Y bueno, Para después mí, tuvimos los cabildos provinciales y regionales, que me antes de imagino pasar a que los ahí... cabildos, te quería llevar a otra, o sea, te quería aterrizar los ELA porque te quería comentar algunas cosas. Estuvimos revisando acá, en la provincia de Linares y en la provincia de Cauquenes, cuáles fueron los resultados. Entonces ordenamos un poco los resultados de los encuentros locales autoconvocados de acá. Y como en todo Chile hay temas muy interesantes. Respecto a las dos provincias, los valores y principios prioritarios fueron la justicia, la igualdad y el respeto. Qué importante de cara a lo que estamos viviendo ahora. Respecto a los derechos sociales, fue el derecho a la salud, un tema muy complejo y muy contingente hoy día acá en el Maule Sur. El segundo fue la educación y el tercero fue la vida. Respecto a los deberes y responsabilidades, la protección y conservación de la naturaleza fue uno de ellos, compartido en las dos provincias, y ese también acá en una zona agrícola, donde tenemos el santuario del Achigüeno, uno de los lugares más bonitos de Chile, es un tema muy importante. También estaba el respeto por los derechos de los otros, y esos eran compartidos entre las provincias. Lo que fue, o me parece bien interesante, es que respecto a los deberes y responsabilidades, en la provincia de Linares se completó con el tercero, que es el respeto por la Constitución. Y en la provincia de Cauquenes siguieron más o menos la misma línea, porque hablaban también del cumplimiento de las leyes y normas. Y finalmente, respecto a las instituciones, y acá también hay temas bien interesantes, tenemos el defensor ciudadano, que fue en conjunto las dos provincias coincidieron en lo mismo, y también como institución las Fuerzas Armadas. Recordemos que acá en Linares tenemos la histórica Escuela de Artillería. Sí, Y como tercero de la provincia de Linares fue
como institución, el presidente de la República, y acá un tema que venías tú hablando y que más adelante vamos a profundizar. Cauquenes también puso énfasis en la participación, porque escogió como tercera institución los plebiscitos y referendos y consultas. ¿Qué te parece? No, fantástico. O sea, creo que, mira, me encanta que hayas hecho como ese ejercicio de sacar los resultados y mirar qué es lo que pasa allá, o sea, qué pasa ahí en el Maule, porque yo creo que los resultados del proceso participativo muestran con mucha profundidad como la nueva sociedad, el nuevo Chile, ¿ya? Porque un proceso deliberativo como el que vivimos en el 2016 no es una encuesta y tampoco es una elección, ¿ya? Sino que fue sentarnos a conversar con mucha profundidad. Tuvimos 5 o 6 horas, algunas personas tuvieron 8 horas en los encuentros locales, 8 horas en los cabildos después, provinciales y locales, porque cuando todos eran buenos para hablar, si habían 30 personas, eso era eterno. Me acuerdo que la gente ponía fotos en redes sociales como comiendo cosas ricas, haciendo un asado. Todo fue muy como de conectarse. Entonces, esa es una conversación muy profunda que nos sirve para entender el cambio de la sociedad. Y también el cambio, cuando uno está viviendo momentos de cambio, también se puede identificar cuáles son como los valores que perduran. Y hay muchas cosas que perduran. Entonces, siempre es una combinación entre cosas nuevas, porque hay nuevas generaciones, porque también va cambiando la realidad, pero también de nuestras propias tradiciones. Entonces creo que lo que muestra ahí los resultados que tú leías es un poco eso, de que hay un gran valor a la institucionalidad, el tema de las Fuerzas Armadas salió bastante y bueno, me imagino que en el Maule es más fuerte por lo que tú explicabas, porque hay una presencia también que es bien importante en la zona. Pero también está este anhelo de justicia social, de igualdad y de una justicia y una igualdad centrada en los derechos sociales. O sea, no es que la gente esté pidiendo nada extraño, sino solamente decir, queremos una sociedad donde los derechos sean el centro, ¿ya? Y esa es una cuestión básica de la democracia, pero también está esta idea de una democracia más participativa. Y claramente eso la gente lo dijo con mucha fuerza en el 2016. O sea, yo siempre digo que la agenda que se expresó el 2019, ¿ya? Y que culmina en esta revuelta de octubre del 2019, es una agenda que ya venía hace tiempo. Y nunca existió una forma de expresarlo como fue el proceso constituyente del año 2016. Además, nosotros nos preocupamos, acuérdate de que todos los datos fueran públicos. O sea, de hecho, todas las actas están en la Biblioteca Nacional en Santiago. O sea, si alguien quiere ir a mirar el acta, nosotros entregamos todas las actas empastadas en la Biblioteca Nacional y también están los datos abiertos de los resultados de los diálogos ciudadanos. Es decir, cualquier persona podría llegar e investigar esos datos. Lo que pasa es que son muchos datos y bueno, estamos en un momento en que siempre hay mucha información de todo. Ahora el problema es que cómo se procesa y se maneja esa información. Así que encuentro fantástico el ejercicio que hiciste como de rescatar esos datos, porque sin duda eso identifica, no solamente recoge el diálogo, sino que también va como algo más profundo de las cosas que también uno dice y que puede compartir con otro cuando tiene esos espacios de conversación y de participación, ya que no son tan comunes. ¿Ya? Yo creo que este año, que ha sido un año muy extraño, que hemos estado confinados, que hemos estado encerrados, yo creo que a todos nos ha servido mucho para ir como reflexionando esto sobre la relación, cómo nos relacionamos con la comunidad y qué cosas nosotros hablamos, nos importan, qué cosas priorizamos. Y no me cabe la menor duda que todas esas ideas del 2016 como que se han decantado y se han profundizado hoy día. Oye, Pame, entonces, de lo que hemos visto es un proceso que se venía fraguando desde hace bastante tiempo. La presidenta Bachelet tiene esta visión y principalmente la convicción, porque habla mucho, creo yo, de una mujer muy valiente, en el sentido de que gastó y invirtió su capital político en jugársela por esto, que en ese momento no parecía tan claro, principalmente para estas distintas élites que comentamos. Bueno, y por eso también la presidenta Bachelet fue la presidenta que fue, está en el lugar que está ahora y es un referente
mundial, cuánto la echamos de menos. Pero bueno, después se abrió todo el proceso participativo. Nosotros hemos hablado en otros programas de que acá no partimos desde cero, hay un montón de información, hay información desde antes, hay información más sistematizada y ordenada, que fue producto precisamente del proceso de la presidenta que tuvimos el honor de participar. Entonces, esta discusión constitucional no partimos desde cero, y hay un montón de contenidos, como hemos visto, desagregado incluso por comuna, por provincia, por región, hay un consolidado a nivel nacional. Esto se ha ido actualizando en los últimos años, se actualiza con los cabildos que han sucedido durante todo este año después del estallido. Entonces hay un montón de información y hay un montón de material que tenemos que utilizar porque la ciudadanía se ha ido expresando. Y la pregunta que viene es la siguiente. Yo tengo la convicción absoluta que tenemos un montón de material que hay que usar, que hay que llegar con eso a la Convención Constitucional y discutir en base a eso que ya hemos venido conversando. Pero ¿cómo podemos garantizar que este proceso democrático que tú describías se siga proyectando a lo largo de todo el proceso constituyente, especialmente en esta etapa, porque este es un proceso de varias etapas, y no nos quedemos solamente que el 11 de abril elegimos nuestros convencionales y se acabó la participación y lo único que nos queda es llegar al final a ver si aprobamos o rechazamos en el plebiscito de salida? ¿Qué herramientas consideras tú que deberíamos aplicar durante esta etapa del proceso constituyente? Sí, bueno, ahí hay varias cosas. El proceso en sí es bien participativo, porque tuvimos un plebiscito el 25 de octubre, decidimos si queríamos o no una nueva constitución, definimos el órgano. Dijimos que queremos, casi el 80% aprobó y además definió convención constitucional, que no solamente es 100% electa, también es paritaria, tiene espacio para lo independiente, esperemos que también finalmente se apruebe los escaños reservados para pueblos indígenas, que es de verdad de no creer porque no se aprueba. O sea, no, es tan difícil. Ahora leía una columna por ahí que argumentaba que aprobar escaños reservados afectaba la igualdad del voto, y es tan incorrecta ese planteamiento que es de no creer que además se promueva por medios de comunicación nacional. Bueno, eso ya es muy participativo y va a cambiar la estructura de cómo conocemos a los representantes, porque ya solamente que exista la mitad mujer y la mitad hombre va a remover muchas cosas. Pero la experiencia comparada en otros procesos constituyentes señala que las constituciones democráticas en esta época de la civilización requiere que se legitime a través de la voluntad de los ciudadanos. ¿Ya? Finalmente, la norma, ya la validez de la norma está dada en la voluntad de cada uno de nosotros. Entonces, eso hay que buscar mecanismos institucionales de cómo producirlo. Entonces, uno es votar por los convencionales constituyentes y como bien decías tú, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer la pega también, o sea, saber quiénes son los candidatos, qué proponen, si nos representan, qué van a hablar en esa convención constitucional, porque ahora pareciera como una dicotomía entre si es político o independiente, y en realidad eso no es lo más relevante es qué representa, porque esa persona nos va a representar en la convención constitucional y tenemos que saber de antemano cuáles son sus planteamientos, ¿ya? Y yo creo que en ese sentido es muy importante informarnos, ¿ya? Hay bastante información, todo este tipo, por ejemplo, de espacios de conversación, de conocer opiniones de personas, son clave para poder informarse y ver el proceso. Pero además creo que es muy importante que durante la Convención Constitucional, o sea, entre mayo del 2021 y junio del 2022, que va a durar aproximadamente el diálogo, existan mecanismos de participación similares, por ejemplo, a lo que fueron los encuentros locales autoconvocados, para que la ciudadanía pueda aportar ideas al debate constitucional, ¿ya? Porque yo creo que la representación es muy necesaria, o sea, elegir a nuestros representantes a la convención, pero también la participación ciudadana es clave para dar legitimidad al proceso. Y eso implica, bueno, varias tareas, porque en el fondo, por un lado, el gobierno, las instituciones públicas tienen que informar, o sea, nos tiene que llegar la información del funcionamiento de la convención, de cuáles son los temas que se están tratando, etcétera. O sea, esto como
un constitucionario 2.0, como que todos sepamos de qué estamos hablando y de qué se trata y que tengamos acceso a eso. Y después nosotros, como dicen algunos sociólogos, como no soltar, o sea, tenemos que estarnos reuniendo, conversando. Estas ideas que dimos el 2016, que hicimos con mucha más como rebeldía el 2019, se tienen que expresar ahora en llegar a acuerdos del país que estamos, del país que queremos construir a futuro. Y eso es pega, yo también digo, eso es un compromiso, porque a veces uno tiende como a criticar a la política, que no nos incorporan, pero también uno tiene que preguntarse ya, a ver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y yo creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, de hecho, yo en estos días he estado como asesorando a varias organizaciones de la sociedad civil que quieren promover ahora en la discusión presupuestaria incluso que la Convención Constitucional se acompañe de un proceso participativo similar al del 2016. O sea, que nos podamos reunir, que podamos hacer llegar nuestras ideas de una manera clara, incidente, transparente, para que los convencionales constituyentes tengan a la vista como las posiciones también de las personas. Y eso creo que la experiencia de los ELA nos muestra varias cosas. Uno, que es posible hacerlo, porque antes, como conversábamos, decían, tan locos, eso es imposible hacerlo. Entonces, uno, que es posible. Dos, que hay interés. Y tres, que es importante. O sea, es muy importante porque finalmente, o sea, yo creo que estamos en una sociedad, decíamos al principio, súper desigual, o sea, con mucha desigualdad. Estamos muy desconectados, entonces la única manera como de recomponer la confianza es como haciendo ese ejercicio de sentarnos a conversar, que parece que es algo simple, pero a la vez es súper difícil, que es como personas distintas, decir ya, a ver, porque también hay que pensar, ahora como que viene el proceso constituyente y cada uno como que piensa una forma de país, pero también hay que tener claro que hay otras personas que lo piensan de otra manera, entonces hay que tener esa disposición a escuchar al otro, ¿ya? Yo creo que eso es clave, de no polarizarnos. El plebiscito mostró que la sociedad chilena no está polarizada, ¿ya? No es como, no sé, la elección en Estados Unidos, que la mitad vota por un candidato, la mitad por otro, ya hay polarización. En Chile no, hay voluntad de cambio. Pero necesitamos como esa voluntad como institucionalizarla, es decir, ponernos como unos espacios muy concretos, de decir, ya, vamos a estar en estos lugares, vamos a usar esta metodología y nuestras opiniones van a llegar a un cierto punto. Entonces creo que eso es importante como pedirle a los convencionales constituyentes, a los candidatos, por ejemplo, y candidatas, que se comprometan a, cuando se define el reglamento de la convención, incorporar mecanismos de democracia participativa, democracia deliberativa y que sean incidentes con el proceso de toma de decisión. Muy interesante, Pamela, los puntos que pones, porque en el fondo creo que este proceso constituyente ha ido como tomando un equilibrio y dentro de ese equilibrio ha tenido un protagonismo principal la ciudadanía. Entonces, parte de esto encauzar democráticamente tiene que seguir siendo a la ciudadanía como un elemento esencial de todo el proceso. Como decías tú, bueno, y un poco esa es la idea de este espacio, la gente también tiene que ayudarse a sí mismo y hacer la pega, informarse, salir a conversar, discutir estos temas, informarse particularmente de quiénes van a ser los convencionales. ¿Qué opina el convencional respecto al rol del Estado? ¿Queremos un rol que el Estado siga siendo un actor de reparto o queremos que el Estado sea un actor principal, un protagonista que ayude en temas de derechos sociales mínimos para todas las personas? ¿Cuál va a ser la postura que tiene respecto al agua, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la postura o la visión que tenga en temas de seguridad? Acá, por ejemplo, en el Maule Sur es esencial saber cuál es la postura que va a tener respecto a descentralización. Comentamos Claro. también en el otro programa que se habla mucho de la distribución de poder entre precisamente los poderes clásicos, pero ¿qué pasa respecto al territorio? Vamos a tener todo el poder concentrado todavía en Santiago, y ahí creo que se abren varios puntos más. Un amigo me mandaba hoy día, a propósito de la invitación al programa, decía, la Constitución de 1833 participaron 36 personas, más o menos. La del 25, 122. La del 80, que nos rige, 12. En el proceso de la presidenta ya participaron más de 200.000 personas. Los cabildos del último año, miles de personas también en cierta institucionalidad dando su opinión. Ahora el plebiscito de entrada
otras cientos millones. Claro, más de 7 millones de personas participaron. Claro, y porque eso es importante, y ahí me voy a colgar de algo que dijiste tú. Participaron 7 millones de personas porque independiente de que hayan votado pro o rechazo, son personas que participaron del proceso, dieron una opinión Claro. que no es la que continuó, pero siguen siendo parte, y No, ahí lo que viene también exacto, de a querer ir a continuación. dar la opinión es legítimo, o sea, de eso se trata la democracia y creo que es muy válido las personas que no creían en el cambio constitucional y ahora están como intentando abrir su percepción y queriendo conversar sobre los contenidos constitucionales y decir, bueno, ya, si viene el cambio constitucional, ya, quiero tener mi opinión. Y eso me parece que corresponde, o sea, que es importante que todas las personas participen. Al final, bueno, la democracia se trata de eso, del gobierno de la mayoría, pero siempre respetando a la minoría. Y más ahora en el proceso, o sea, de cara a lo que se nos viene, que es este proceso constituyente, con 2/3 por norma, en que tiene que ser una invitación a ponernos de acuerdo. Esta no puede ser la constitución de la revancha del 80 o la constitución de unos pocos, sino que tiene que ser una constitución pensada realmente para todas las personas y para toda la ciudadanía. Y eso me lleva a una pregunta que hemos hecho también en otros programas, y para ir un poco cerrando, es... Pamela, ¿cómo sueñas tú una nueva constitución? ¿Cómo es la constitución que tú ves hacia adelante, hacia las próximas generaciones? ¿Cómo la piensas? ¿Cómo la sientes? Mira, como que, lo primero que me importa es que sea una constitución como de verdad nacida en democracia. O sea, este proceso para mí es muy importante. Yo siento que el proceso es tan importante como el resultado, como el texto finalmente. La constitución no es solo como el librito, sino que también es el proceso, que es el proceso de ponernos de acuerdo. Entonces, ya tener una constitución que nazca de la deliberación democrática, ya ese es como mi primer objetivo, ¿ya? Y que sea un proceso que busque no el consenso en ese sentido de que hay una mayoría que aplaste una minoría, sino que busque los acuerdos que tenemos y que tratemos de maximizar esos acuerdos, o sea, buscar de verdad los puntos en que podemos construir una sociedad mejor. ¿Ya? Dicho eso, yo quiero como una constitución que tenga algunas cosas. Primero, que tenga un Estado social de derecho, o sea, de verdad que el Estado nos proteja, que sintamos que tenemos un Estado que nos permite desarrollar nuestros sueños, nuestra vida, porque nos protege. Y eso significa un Estado que tiene un rol no subsidiario, sino que un Estado social. Segundo, que existan derechos sociales y que esos derechos sociales estén garantizados. Derecho a salud, derecho a la educación. Me gustaría que se incorpore el derecho a la vivienda también. Y también me gustaría que se incorporen nuevos derechos ya asociados a temas de medio ambiente, a la igualdad de la mujer, al reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo también a la incorporación de todas las minorías. O sea, que de verdad tengamos una democracia inclusiva. Entonces también me gustaría que nuestra constitución fuese feminista, o sea, que tenga una visión de género, que también el tema medio ambiente cruce todo el debate de la constitución y que finalmente en términos como de lo que se llama la parte orgánica, que es un concepto muy técnico, pero como la distribución del poder político, me gustaría un gobierno que tenga un mayor equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo y que incorpore a la ciudadanía de manera participativa en el proceso de toma de decisiones entre elecciones, ¿ya? Eso significa atenuar el hiperpresidencialismo que tenemos, significa descentralizar el poder hacia las regiones que sea un Estado plurinacional también, que reconozcamos a los pueblos indígenas. Es muy contraintuitivo el rechazo que hay hacia los pueblos indígenas. Yo creo que es algo que nos va a fortalecer mucho como sociedad, ¿ya? Como hacer ese reconocimiento. Entonces es como un Estado, una sociedad inclusiva, eso me imagino, con más centrada como en la idea de la justicia, en la idea de los derechos y sobre todo que cada una de las personas sienta que puede desarrollar su proyecto de vida sin sentir como que no tiene esa oportunidad. Entonces creo que y eso significa en una sociedad tan desigual que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por una sociedad más solidaria. Me encantó, Pame, me representa mucho, creo que
partiendo del rol del Estado, de ciertos derechos sociales garantizados, y de esta óptica de entender que necesitamos construir una sociedad más equilibrada, más igualitaria, y en el fondo una sociedad más justa. Y esa es una discusión que toca el nervio, toca la esencia de la Constitución, y es parte importantísima del debate. También creo fundamental lo que hemos hablado hoy día de la ciudadanía. Esta es precisamente una instancia de información, de discusión, de poder poner temas sobre la mesa, y creo que hay que seguir haciendo un llamado a la ciudadanía que participe, que se exprese, que se informe. Aprovechamos en esa misma línea hoy día, o sea, este domingo 29 tenemos primaria. Por primera vez vamos a elegir a los candidatos que queremos que vayan a la papeleta final del 11 de marzo, así que aprovechar de invitar a toda la gente a votar este domingo 29, si votan por un candidato del Maule Sur, aún mejor, y a seguir participando y informándose. Este es el tercer capítulo que estamos dando ya término, y la próxima semana nos va a acompañar un gran amigo, una persona conocida a nivel nacional y que nos va a ayudar a tratar de hacer un diagnóstico de este año que ha pasado, de este año tan complejo, desde el territorio, desde también la participación ciudadana, y viendo un poco qué se nos viene para adelante. Esa persona es el sacerdote Felipe Berrío, tiene varios temas que conversar, está muy contento de poder participar con nosotros, así que él nos va a estar acompañando el próximo miércoles a esta misma hora en Maule Constituyente por Linares en Línea. Así que, Pamela, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, ha sido un gustazo, siempre es muy entretenido hablar contigo. Sí, y muchas gracias, me encantó mucho ir a Linares, aunque sea virtualmente. Bienvenida, acá te esperamos cuando Así quieras que... a orilla del Achigüeno a compartir con nosotros. Gracias a todas las personas también que nos acompañaron por Facebook y por el programa, y también los invitamos a compartir. Nosotros sabemos que se cuelga y nos acompaña mucha gente durante el programa, pero también sabemos que después esto se reenvía y se pasa a más gente. Hacemos esa invitación para poder compartir esta conversación que tuvimos hoy día, poder contestar las preguntas que nos han hecho. Así que a todos, muchas gracias, gracias por participar de Maule Constituyente. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles, como siempre, a las 8 de la noche. Muchas gracias, que tengan una buena semana, nos vemos.